su programa La Agenda del Emprendedor. Mi nombre es Yasmín Lujano y pues Raúl Fraga otra vez se encuentra en las manifestaciones, por lo que les pide su más grande disculpa y les manda un abrazo. Con nosotros va a estar uno de nuestros especialistas en seguridad y más que nada, Sergio Barquet Schwabe. Por favor, Sergio, haz una pequeña presentación de ti, porque yo creo que, bueno, tu experiencia es muy amplia y la verdad es que necesitamos saber con quién estamos hablando. Muy bien. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Barquet, como comentábamos ahorita. Yo soy licenciado en Relaciones Industriales, tengo una maestría en Administración con especialidad en Dirección de Factor Humano por la Universidad del Valle de México. Un saludo a todos mis amigos que nos están viendo de la UVM, compañeros de la escuela. Y bueno, pues el tema de hoy es sobre el tema del manejo de recursos humanos, controles de confianza, seguridad, que ha sido en lo que me he desempeñado toda mi vida. Yo empecé como auxiliar del ayudante, del asistente, del nominista en recursos humanos, y fui creciendo, aumentando mi conocimiento y cambiando de posición hasta llegar a ser gerente de recursos humanos en Tetra Pak, y después de ahí nos fuimos cambiando a otros sectores. Trabajé para compañías como Seguros Nacional Provincial en seguridad, trabajé también en Coca-Cola como gerente de seguridad, de ahí en Merck Sharp & Dohme Laboratorios, siempre en el negocio de seguridad, siempre como encargado responsable de la seguridad de la empresa. Y de Merck fui a DHL, ahí ocupé el puesto de director de seguridad para México, y ahí veíamos tremendos temas. Después de eso me moví a Hixa, una empresa del ramo inmobiliario muy grande, que tenía muchos complejos de oficinas, centros comerciales, edificios corporativos, etcétera. Y finalmente en Aeroméxico, y hoy ya me encuentro laborando como consultor. Y de la experiencia que pudimos aprender en todo ese camino, bueno, pues venimos a platicar el día de hoy. Entonces, pues me pongo a sus órdenes y gracias por la invitación. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, vamos ya a entrar en el tema acerca de los controles de confianza y de cómo uno, como empresario, puede uno reclutar a todos aquellos miembros de seguridad que hay dentro de las empresas. Y bueno, platícanos, Sergio, ¿cómo son los controles de confianza? Sí, tradicionalmente los controles de confianza la gente ha pensado en ellos de una manera como agresiva o intrusiva, o de alguna manera también solamente aplicable a las fuerzas del orden, a la policía judicial, a la policía federal, a las policías municipales, ministeriales, etcétera. Y cuando uno platica de eso, pues piensan básicamente que tiene que ver con los polígrafos. Sin embargo, tiene aplicaciones en todas las industrias, en todas las formas de negocio, porque realmente cualquier compañía es susceptible de ser vulnerada. Pensando en las empresas, por ejemplo, en las pequeñas y medianas empresas, en las compañías que los emprendedores arrancan o inician en su momento y que pues de alguna manera tienen que empezar a captar personal que no, de todas maneras no siempre son nuestros empleados familiares o amigos cercanos, y dice uno, bueno, voy a empezar a contratar ya gente de la calle, gente común, a través de, pues no sé, las páginas de internet que ya conocemos, ¿no? Desde Computrabajo, CC, etcétera. O tienen que empezar a hacer posteo, anuncios, y empiezan a hacerse las filas de desconocidos. Y ahí dices, bueno, ¿a quién estoy metiendo a mi empresa, no? Como referencia, por ejemplo, podemos decir que en la parte de robo hormiga, en un año se están llevando más o menos como 14,000 millones de pesos en robos en las tiendas de autoservicios, según datos de la ANTAD. 14,000 millones de pesos, pues pueden ser muchísimos, y uno no entendería cómo se pierden, pero puede ser a través de la colusión entre empleados y gente que entra a robar, a hacer pillaje en las tiendas, en las tiendas de autoservicio. Y hasta en las pequeñas tienditas se tiene registrado que puede ser hasta entre 1,500 y 2,000 pesos mensuales de robos que ocurren por tienda, ¿no? Estamos hablando de que tiendas, por ejemplo, pequeñas como los tipo Oxxos, Super 7, Punto K, todas esas tiendas de cadena, están teniendo pérdidas millonarias, ¿no? Y muchas veces es porque los empleados o no hacen nada o se coluden muchas veces. Entonces, el proceso de control, de reclutar gente talentosa y que además sea honesta, tiene su ciencia. Sí, es muy difícil contratar a
personas confiables. Y bueno, y dinos, ¿cómo podría un emprendedor allegarse de las herramientas necesarias para seleccionar a su personal adecuadamente? Mire, una parte muy importante es de que tenemos que entender que la rotación tiene un costo en sí. Lo que me cuesta buscar al talento, reclutarlo, seleccionarlo, uniformarlo, en unas ocasiones cuando hay uniforme, y después darle la inducción, que empiece a trabajar y después se me va. Todo ese proceso, si aparte voy a meterle un factor de selección, puede encarecérmelo, y llega a veces en que los empresarios dicen, pues es que es tan difícil encontrar personas, y luego todavía si me pongo exigente, pues no contrato a nadie. Pero sin embargo es muy importante que la selección de las personas que van a trabajar para ustedes sean por lo menos honestas, ¿no? Entonces, a veces pareciera, va a ser muy costoso tener un proceso de reclutamiento y control de confianza, pero hay compañías en México que están dando precios muy, muy razonables para los socioeconómicos, por ejemplo. Entonces, si ustedes hacen una validación de socioeconómico, pueden por lo menos tener la tranquilidad de que donde dice que trabajó, sí trabajó, donde dice que vive, sí vive, y que las referencias que les puedan dar de ellos no sean negativas. Hay dos tipos de socioeconómicos, los de a de veras y los baratos. Honestamente, los más baratos, que andan rondando sobre los 200 a 400 pesos, generalmente los hacen por vía telefónica, pocas veces van a la vivienda. A veces lo que hacen es entrevistan al candidato vía telefónica, llaman a las empresas y lo demás lo fabrican, ¿no? ¿Por qué? Porque van por el volumen. Cuando uno busca, digamos, estudios económicos más reales, tiene que exigir que vengan fotografía de la vivienda, fotografía del empleado en la vivienda o fotografía de la familia, una entrevista en el domicilio, una fotografía de la documentación en original que él presentó en copias en la empresa para asegurar que sí cuenta con esa información, y una entrevista también a la familia, ¿no? Entonces, un poco de eso, junto con la parte de la entrevistas en las empresas, la recolección de la información o la validación de lo que dice que es su trayectoria laboral, es muy importante. Por ejemplo, si ustedes les dice un colaborador que estuvo en 4 empleos, y a la hora de que ustedes le solicitan a la compañía que le hace los estudios económicos un reporte del IMSS, y descubren que estuvo en 6 o en 8 empleos, ¿qué les dice eso? Les dice que ese empleado les está mintiendo, que no está dando toda la información completa, y probablemente esos 4 empleos en donde no les está dando referencias es porque en esos empleos tuvo una mala experiencia laboral. Entonces, la labor es checar en el IMSS, en el registro donde se estuvo colocando esa persona, y llamar a esas empresas para ver si realmente salió bien o no, y simplemente se le olvidó anotarla, que puede ser, ¿no? Entonces, ese es uno de los pasos principalísimos. Ahora, dependiendo del nivel de las personas que van a estar trabajando para ustedes, es muy importante considerar también realizarles pruebas. Hay gente que no quiere aplicar pruebas psicométricas porque se las va a tronar y entonces ya no lo contrata. Pero hoy en día creo que hay algo más allá de las pruebas psicométricas, que es lo que conocemos como las neurociencias o los exámenes neuropsicométricos. ¿Qué serían estos exámenes? Los exámenes neuropsicométricos es una fusión entre los exámenes psicométricos y los estudios de neurología, en donde esas dos ciencias se encuentran y se desarrollan baterías de evaluación completamente diferentes, completamente nuevas, en donde no se está copiando pruebas añejas, pruebas antiguas, como las que se utilizan comúnmente, sino que se desarrollaron en un concepto completamente novedoso. Hay una compañía en México que tengo el gusto de conocer muy bien, que es Neuropsicometría, es una compañía de Nebri, que es una institución, y esta empresa se ha especializado en desarrollar pruebas que primeramente son hechas y diseñadas y elaboradas por científicos mexicanos, catedráticos con doble doctorado en neurociencias, gente muy preparada. Después utilizan población mexicana. Para los exámenes de control de confianza, hablando de honestidad, utilizan el Código Penal mexicano. Son pruebas avaladas, certificadas, normalizadas, y lo más importante, están hechas para el pueblo de México, a diferencia de muchas pruebas de control de confianza como otras desarrolladas en otros países
como en Israel, en Estados Unidos, en Europa, en donde se tropicaliza, se adecúa una prueba para aplicarla a una población latina o una población mexicana. Y de alguna manera yo apoyo mucho a los investigadores mexicanos, y ese es el secreto. Esta prueba de la que les platico se llama Cértico. Sí. Es una prueba pues no invasiva en absoluto, porque es una prueba que se llena por internet, son preguntas proyectivas donde la gente va contestando verdadero o falso, se llenan entre 15 y 18 minutos nada más, te entregan un resultado inmediato en donde te dan 7 valores. Estos 7 valores son muy importantes porque son con los que uno puede evaluar las actitudes, las conductas, las intenciones de un colaborador, incluso antes de que cometa un ilícito, ¿no? Y que muchas veces no se revelan en un currículum, en una solicitud de empleo, o a veces no salen en un estudio socioeconómico, pero que son situaciones que ya ha cometido y que están latentes y que a lo mejor nunca fue descubierto el empleado, ¿no? Sí, muchas de las veces es lo que pasa, que no son vistas, y después contratas al empleado y empiezas a tener problemas. Exacto, exacto. Entonces, también es muy interesante lo que dices, que sean elaboradas para el pueblo de México y no elaboradas para otro tipo de pueblos, como el americano. Idiosincrasias diferentes en otros países, ¿no? ¿Y cómo ha sido el resultado? Los que han contratado este tipo de servicios, ¿ha funcionado o no ha funcionado? Fíjese que el resultado ha sido muy positivo, porque este tipo de evaluación te permite hacer comparaciones incluso entre un departamento y otro. Oye, yo quiero ver entre una tienda y otra. Tengo problemas en esta tienda o en este centro de distribución, o tengo problemas en esta sucursal, y en esta no tengo problemas. Aplicas tus baterías de Cértico y te das cuenta dentro de cada una cuál es la más honesta, porque te evalúa todo el personal, y entonces tú puedes hacer comparaciones entre departamentos, compras contra recursos humanos, contra finanzas, contra almacenes, o puedes hacer la tienda de Iztapalapa contra la tienda de Nesa, y te puedes dar cuenta ahí perfectamente. Incluso a nivel de la tienda, oye, tengo 6 empleados, 5 empleados, y puedes ver cuál es el que sale con menores, digamos, niveles de confianza, y tú puedes decir, oye, pues si yo pongo más atención en esa persona o en esas 3 personas, puedo tener controlado mi problema. Es muy importante entender que esas pruebas te dan 7 valores, como te decía. Te dan la parte de honestidad, mentira, que es muy importante, porque precisamente para cometer un ilícito se tiene que mentir, ¿no? Se tiene que tener falta de honestidad, pero también te valora la corrupción. La corrupción, pues, es la intención de dar o recibir sobornos. Luego, la otra que te entrega, por ejemplo, es abuso de confianza, abuso de poder, abuso de tecnología. Son abuso de sustancias. Entonces, ese tipo de indicadores te pueden ayudar de manera preventiva a decidir si lo contratas o no. O si ya lo tienes en la organización, decidir qué haces con él, si le vas a meter, como le decimos, marcaje personal, o lo vas a mover a otro departamento donde no te exponga tanto riesgo, o finalmente no lo quieres tener en el equipo. Otra de las ponderaciones que te da, pues, es la parte de abuso de poder, y ahí viene todos los temas del moving, que es como el bullying pero en el trabajo, el acoso sexual, los generadores de rotación interna por jefes abusadores, ¿no? Esa parte es muy importante, y una que ninguna prueba ha encontrado que es la parte de la evaluación del abuso de tecnología. Resulta que ahora, pues, mucho de lo que las compañías están haciendo está soportando tecnología, ya sea una handheld para hacer operaciones de punto de venta o de entrega de paquetes, o en el momento de ir a ver las existencias en una tienda. Esos equipos se pueden manipular. También eso se considera un abuso de tecnología. Un abuso muy sencillo, por ejemplo, es gente que dice, ya te mandé el correo. Entonces, realmente no te mandó el correo, pero dice que te lo mandó. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Después fabrican un correo, lo mandan a una dirección incorrecta, después agarran un correo enviado, te lo reenvían, ponen tu dirección correcta y te dicen, mira, en tal fecha te lo mandé. Y pueden editar la hora, el día, etcétera. Y cuando uno ve el correo, pues realmente estás diciendo, híjole, pues no lo recibí.
Sí. Y como eso hay muchos, abuso de tecnología, pues la gente que se la pasa en el celular, en el Face, en el WhatsApp, en el Twitter, en el Vine y en tantas formas de diversión que hay en los teléfonos, ¿no? Sí, o precisamente en la, ¿cómo se llama? En otro tipo de cuestiones. Sí, claro, mirando páginas que no deben, a eso te refieres. Sí, por supuesto. Y la otra, pues también es la gente que te manipula datos en la computadora, ¿no? Te puede alterar inventarios, te puede manejar el SAP, puede encontrar huecos en algún sistema de donde puede aprovecharse, y eso lo puedes encontrar en el departamento de sistemas, en el de finanzas, en el de compras, en muchísimos departamentos de la organización en donde la gente comete ese abuso de tecnología. Y estas preguntas que contiene el examen cértico hacen que esas verdades ocultas se proyecten. Muy interesante. Eso sí es interesante. Ajá. Y bueno, más que nada no utilizas todos esos aparatos de la poligrafía que te ponen en los dedos, sí, en el pecho. En el pecho. Sí, es incómodo. Es muy incómodo y luego dices invasivo y la gente se pone muy nerviosa y bueno, dicen que tienden a fallar. Sí, hay gente que dice que fallan. Realmente los polígrafos son equipos muy precisos, que han tenido una evolución científica enorme y que yo sí les doy mucho crédito. Sin embargo, sí han sido también muy atacados por los intereses que hay, ¿no? Se han utilizado malamente, incluso para despedir empleados o para despedir agentes del orden, sí. Porque simplemente tenemos que correr, tenemos que depurar la policía, entonces lanzamos ahí una campaña de control de confianza y se eliminaron 300, 400 elementos de tal lugar. Pero realmente uno cuando ve el tipo de aplicación de esos exámenes es muy deficiente, ¿no? Entonces, cuando un buen poligrafista con mucha experiencia, con un buen aparato, y dándole el proceso de rapport a la persona para realizar las pruebas psicométricas, es muy efectivo. Y hemos tenido también en los casos cuando nos han encargado investigaciones, que es una de las actividades que hace mi compañía, investigar robos, fraudes, abusos de confianza, todo el tipo de también hostigamientos, acosos, amenazas, extorsiones. ¿Cómo le hacen ahí para detectar, por ejemplo, está viendo robo hormiga o está viendo abuso de confianza o alguna de esos ilícitos tan recurrentes que hay en las empresas? ¿Cómo le hacen primero para detectar pues dónde es o qué personas son? Porque luego a veces que son... Sí, tienes un universo grande de gente y dices, bueno, ¿cómo distingo cuál de todos pudo ser, no? Así es, sí. O se da que la pornografía, ¿no? En los sistemas, o empieza el moving, ¿no? Que al jefe le ponen fotos, hacen Photoshop, y se la mandan a toda la empresa, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo le hacen para detectar todo este tipo de cosas? Que bueno, que cada caso es diferente, que hay que atacarlo diferente. A toda la empresa. Sí. Entonces, cada caso se atiende de manera diferente. Por ejemplo, cuando nos habla un cliente y nos dice, tenemos un problema de como el que me comentabas, ¿no? Están agrediendo al director de la compañía mediante un Twitter o fotos editadas o perjudicando su imagen. Entonces, entramos con un equipo jurídico, entramos con un equipo de investigación, entramos con un equipo forense, de todo lo que tiene que ver con informática forense, que es toda una ciencia que mucho utiliza la policía cibernética en México, y entramos a hacer un equipo multidisciplinario para encontrar el problema y al responsable. Muchas veces se puede resolver a través del análisis de las redes sociales, otras veces tienes que aplicar un examen, una batería de cérticos, por ejemplo, para ver quién te sale alto en abuso de tecnología, y ya de ahí cierras tu universo y no tienes que gastar en hacer muchos polígrafos o hacer demasiados interrogatorios, etcétera, entrevistas. Y entonces ya eres más preciso, más puntual. En otras ocasiones hay que ir a las autoridades con un buen apoyo jurídico para que ellos hagan la solicitud a los propietarios de las páginas, como puede ser YouTube, o puede ser Twitter, o puede ser no sé, Facebook, o el que sea, y atacar el problema desde raíz, porque ellos nos pueden entregar la información, si se pide correctamente, para que nos digan quién fue el que solicitó, de qué máquina, de qué computadora se solicitó, de qué IP salió esa solicitud para abrir esa página o lanzar ese mensaje, etcétera, y se puede dar con el paradero del responsable. Sí lo hemos hecho ya muchas veces,
y después ya se aplica la persecución penal que proceda, ¿no? Sí. O la separación del empleado, la definición que el empresario decida ejecutar. Pero siempre es posible resolver esos misterios que pareciera muy difícil de saber quién los cometió, claro. Y lo mismo pasa, por ejemplo, tienes un departamento en donde, por ejemplo, se están perdiendo cosas, aplicas las baterías, haces un filtro y después ya te concentras en las personas que te dan mayor índice de vulnerabilidad, ya sea por mentira, abuso, corrupción, de todos los indicadores que te comento. Sí, además que luego se da en ciertos lugares, como por ejemplo los hospitales, que se pierde todo lo instrumental quirúrgico, que es muy caro, o que luego hay reemplazos, ¿no? Del instrumental, y pues que luego dicen, híjole, es que cómo acusar al doctor fulano, o cómo acusar al doctor sotano, o a la enfermera, ¿no? Entonces así de... Y dicen, ¿qué hago? Voy a herir susceptibilidades. Además, los doctores son las estrellas del hospital, son los que atraen a la gente y entonces, pues el empresario pues se encuentra así de, ¿y ahora qué hago? Porque ya tengo el problema de que me están haciendo el robo y no sé cómo atacarlo, que eso es lo más interesante que hay. En ese caso, mi recomendación es siempre busquen un especialista. Es muy difícil que un emprendedor, un empresario, un microempresario o un gran empresario sepa de todo. O sea, la verdad es que yo tampoco sé todo y yo creo que nadie sabe de todo. Pero entonces buscar un especialista. Si a un hospital va la gente a buscar un especialista en cardiología, en neurología, en cancerología, pues también para encontrar una solución en el hospital pues hay que tener un experto, ¿no? No estarse autorrecetando, le voy a hacer por aquí, por allá. El problema en la seguridad es de que todo el mundo le gusta hacerle al policía chino y entonces se ponen empíricos. Y la verdad es de que hay procedimientos para hacer ese tipo de trabajos y de hacerlos de tal manera que no sean invasivos, que no sean conflictivos para la institución. Y sabemos cómo hacerlo. Una estrategia que puedo recomendar es manejar una campaña de actualización de expedientes. Otro puede ser hacer una campaña de valores. Y dentro de la campaña de valores se hace un censo. Vamos a hacer un censo de valores entre toda la población de la compañía o vamos a empezar por departamentos. O se va a hacer una revisión aleatoria para no ir con toda la organización. Entonces, se busca quiénes son estos sospechosos y se les manda una prueba aleatoria para que nos hagan favor de llenarla. La prueba la van llenando y es una prueba donde van contestando, oye, pues tú opinas que una persona que está pasando por una situación económica muy difícil, está bien si toma prestado de la empresa y después lo devuelve. Entonces, son preguntas que parecieran muy inocentes, pero que tienen un trasfondo muy interesante. ¿Tú consideras que una persona que toma los fines de semana es alcohólica? ¿No? Entonces, preguntas como esas empiezan a formar y cuando ya se suman todas te dan una foto muy precisa. Entonces, el aplicar estas nuevas tecnologías te permite sacar una radiografía de las personas de una manera más amable que simplemente quitarles la ropa y decirles súbase a la plancha y le voy a sacar una placa. Sí. Entonces, esa es la mejor recomendación. Y la verdad es que la estadística ha demostrado que los fraudes le han causado más perjuicio a todas las empresas que los robos, ¿no? O sea, los bancos, por ejemplo, que han sufrido mucho esto, si sumaran todos los asaltos a bancos contra 3 o 5 de los principales fraudes importantes que ha habido, pues no tienen nada que ver. O sea, sí, no. Todos los asaltos sumarían un 20% de los últimos 5 grandes fraudes que ha sufrido la industria. Y las compañías, ya no digamos en el sector gobierno, todo lo que sucede es debido a que las compañías no tienen forma de ver el nivel de corrupción de los que contratan. Entonces, otra cuestión, al empresario siempre se le dificulta mucho reclutar al personal de seguridad, porque dicen, bueno, es que ¿cómo le hago? Porque obviamente yo no soy el experto, y ahí ¿qué tips les puedes dar para que puedan reclutar a este tipo de personal? Lo primero es, hay 2 formas de trabajar el tema de los guardias o de los empleados de seguridad. Una es tenerlos internos, lo cual implica ventajas y desventajas. Y la otra es contratar una empresa especializada en guardias. Dentro de la segunda opción, vamos a ver primero, que sería contratar una empresa especializada en guardias,
Yo les diría que no hay menos de 2,000 empresas patito en el país que no cumplen con las normas, con los reglamentos que impone la Secretaría de Seguridad Pública, que no tienen los mínimos estándares, que no tienen programas de calidad. Y hay otras, más pocas, que sí cumplen con sus registros ante la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que sí tienen todos sus permisos en orden, que sí pagan sus obligaciones patronales al IMSS y al Infonavit debidamente. Hay muy pocas que tienen antigüedad con el mismo nombre. Uno se da cuenta por el registro federal que lo van cambiando, y todos se parecen, pero sí, siempre tienen muy poca antigüedad. Y sobre todo yo les diría una parte es, pregúntense qué están comprando, qué están rentando, porque están rentando personal y muchas veces uno se va sobre el brochure o se va sobre la cotización. El problema en México principalmente es que el empresario, sobre todo el microempresario, está viendo a la vigilancia como un gasto, no como una inversión. Pero ¿cómo le harían para diferenciar entre las empresas patito y las empresas serias, certificadas? ¿Es lo que explicamos? Okay. Solicítenle sus registros. O sea, eso es lo más elemental. Primero que nada es, pásame tus registros. Engrápamelos a la cotización, a tu lindo brochure, a tu propuesta. Eso es lo más importante, porque ahí es donde van a ver si estas personas están cumpliendo con lo que la autoridad dice. El segundo sería, pues, exijan que el perfil de las personas que les traigan sea el adecuado. Necesito que el guardia tenga la edad, tenga la complexión, tenga la apariencia, tenga la preparación y sobre todo tenga el sueldo como para que me dure. Porque muchas empresas contratan guardias muy baratos, estos guardias están muy mal pagados y entonces tienes dos riesgos. O se van a ir pronto con toda la información que tengan, o lo peor aún, ¿no? Se pueden volver parte del problema. ¿Por qué? Porque empiezan a ver lo que hay en la tienda o en la empresa, dicen, esta tienda tiene mucho dinero, esta empresa tiene mucho dinero y me paga una miseria, y se hace justicia por propia mano. Pasa por un proceso de autojustificación y se apropia de lo que no es suyo. Porque es normal, la necesidad y la falta de valores y la impunidad a nivel nacional es tal que entonces las personas tienden a cometer el ilícito y nosotros todavía les pagamos para que vengan a hacerlo a nuestro negocio. Y pues bueno, queridos televidentes, vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes. Claro que sí. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en su programa La Agenda del Emprendedor, y pues
seguimos con nuestro invitado de lujo, Sergio Barquer, que nos está explicando acerca de los guardias de seguridad, que son muy importantes para la empresa. Sergio, entonces, para contratar el guardia, ya dijimos que teníamos que revisar los registros, que teníamos que revisar al guardia, que se le esté pagando lo justo. Ahora, si ese guardia, ¿qué hay de riesgo? ¿Qué riesgos puede correr el empresario o la misma empresa al no contratar a alguien que sea adecuado? Sí, bueno, como comentaba yo hace un momento, puede ser que estás contratando a tu delincuente, ¿no? Le estás dando las llaves y con lo poco que le pagas y con el mal proceso de selección que hiciste de él, pues estás poniendo al zorro a cuidar a las gallinas. Entonces, ahí yo lo que recomiendo no solamente es que se aseguren de la empresa con la que están tratando, sino que además revisen el tema del sueldo del elemento, pero que también lo supervisen. Miren, muchas veces dicen, ay, tengo un guardia, pero cuando se acercan al guardia, o sea, finalmente el guardia es la persona que tiene las llaves del negocio, es la primera persona que ve tu cliente cuando llega y la última que ve cuando se va. Si lo tratas mal, el cuate va a reaccionar mal, y va a reaccionar mal con tus clientes, cuando los recibe en la mañana, cuando vienen a verte para un negocio. Entonces, si tu guardia va a ser la cara de la empresa muchas veces, porque está en la recepción, en el estacionamiento, en la puerta, etcétera, o en la entrada de la tienda, o de la farmacia, o de lo que estemos hablando, tiene que ser una persona que tiene apego a la organización. Y cuando se siente que no pertenece a la organización, porque no hay ese bonding, ese pegamento, esa relación, ¿qué es lo que pasa? Que se siente desligado, siente que su patrón es el empresario de guardias, que no le paga bien, que lo tiene a rayo del sol, que lo tiene incómodo, y entonces él se desquita con el personal. Él además se puede cambiar de empleo en cualquier momento, porque con lo poco que le pagan en cualquier lugar se emplea. Y luego además se va con toda la información. Sí. Tú abres las puertas de tu empresa o de tu casa, si lo tienes cuidando tu casa, a esta persona, y no sabes quién es. Muchas empresas contratan guardias y no saben cómo se apellida. Es más, yo les preguntaría a estas personas que nos escuchan, empresarios, ¿quiénes de ustedes tienen en casa servidumbre? Una sirvienta, una secretaria particular en casa que asiste a su familia, a su esposa. ¿Y de ustedes quién la ha investigado? ¿Cómo se apellida tu sirvienta? Ya no digas cómo se llama, porque a lo mejor saben el nombre de Mari o Tere o como se llame, pero ¿cómo se apellida? ¿O dónde vive? Tendremos suerte si se sabe un apellido. Sí. Si se sabe dos, ya ganamos. Sí. Pero ¿quién de ustedes sabe dónde vive? Y es la que cuida tu casa cuando te vas. Se queda con tus hijos cuando están solos. Tus tesoros, tu dinero, tus ahorros, muchas veces están en casa. Sí. Tus colecciones de cosas, las que sean, pueden ser estampillas o pueden ser coches. Hay quien colecciona coches. Sí. Y se los dejan en manos de la sirvienta y no saben ni quién es. No. Y yo he hablado con empresarios importantes y no han hecho ese proceso de checar qué personas están teniendo acceso a su información. Llega la correspondencia, ponen los recibos en la mesa, los estados de cuenta, y la muchacha que gana el mínimo, menos del mínimo, ve las cuentas de banco y dice, ¿cómo es posible que me pague esta miseria? Solo falta un empujoncito para que un mañoso le diga, oye, ¿y qué tal tu jefe? No, es millonario, gana muchísimo. Sí. Platícame más, ¿a qué horas llega y a qué horas se va? Y ahí pasamos al tema de los ilícitos de secuestro, de robo a casa habitación, de extorsión, etcétera. Y es porque realmente nunca filtramos la persona, y puede tener años trabajando. Sí. Yo conozco empresarios que tienen viejitas trabajando con ellos, pero nunca se han sentado a averiguar, y ya tienen un hijo en el reclusorio, tienen un hijo con orden de aprehensión, tienen un hijo con adicciones, tienen un marido en el bote, y eso nunca se han enterado, porque ella, mira, calladita, porque si no sabe que la pueden correr. Entonces, ¿estamos realmente poniéndonos en manos de la persona correcta? ¿Nos hemos preguntado alguna vez si hemos ido suficientemente al fondo para saber quién está ahora sí que al frente de la empresa? Sí. Están al frente, es tu recepcionista, es tu guardia, es tu sistema de registro, es tu sirvienta, es tu sirvienta, o tu chofer, o tu jardinero, ¿no? O sea, hubo un caso en Estados Unidos en el cual contrataban a sirvientas para que sirvieran de espías en las casas
de, por ejemplo, del secretario de empresarios, del secretario de Gobernación, de autoridades así, alto nivel, y pues eran las sirvientas las que les pasaban toda la información. Sí. Entonces imagínate, ¿a quién estás metiendo a tu casa? Y pues no sabes. ¿Y qué? ¿A poco las compañías de guardia, con lo poquito que les quiere pagar el empresario, van a gastar en un cértico? ¿Van a gastar en un socioeconómico? No. ¿Van a gastar en un buen examen psicométrico? ¿Van a pedirle antecedentes no penales? No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque el empresario se va por precio. Dice, oye, este guardia me sale baratísimo, estoy pagando 7,500 pesos al mes por él. ¿Cuánto le tocará a él? O luego le dejan la responsabilidad, ¿no?, a las empresas. Claro. ¿Cuándo esto pasa? ¿Cómo funciona? ¿Qué repercusiones tiene? ¿Cómo funciona? Porque también es eso, ¿no? Muchas compañías, por ejemplo, están pagando cierta prima de seguros. Entonces dicen, bueno, mejor no pago mi seguro, contrato a una empresa de guardias, y si algo se pierde, es responsabilidad de la empresa de guardias, que me lo paguen. Y entonces le aplican una nota de crédito a la empresa, y la empresa dice, híjole, pues sí fue mi guardia el que robó, ya se hizo la investigación, y sí, y bueno, pues aquí está lo de tu computadora. Y a la semana otra vez, híjole, sí, lo del celular, aquí está. 2 veces que se lo hagas a la empresa, o 3, la empresa va a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar para ti. Pero ya entonces, ¿qué pasó? Perdió el empresario de seguridad y la empresa perdió. Sí. ¿No? Y finalmente la curva de buscar otra empresa, la curva de aprendizaje del guardia nuevo, pues todo eso va a afectar la funcionalidad de la seguridad de la compañía. Entonces mi mejor recomendación es empresas serias, bien constituidas, y pagarles lo correcto. ¿Para qué? Para que ustedes tengan guardias de primera, ¿no? Si quieren tener empresas de primera, tienen que tener gente de primera. ¿Qué pasa con el canibalismo de todas estas empresas de seguridad? En fin, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿empiezan a bajar precios porque quieren ganar al cliente? O... Sí, yo creo que es culpa de los dos. Como decimos, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Sí. ¿Quién empezó el problema de la corrupción en México? Si el que le da una dádiva al policía o el policía que le pide la dádiva al automovilista. En el caso concreto es lo mismo. El empresario aprieta y aprieta los precios y no, bájamelo, está muy caro, etcétera. Y el proveedor empieza a bajar su precio. ¿Y dónde se les quita? Con el guardia y el sueldo del guardia. Entonces se ha vuelto una competencia feroz entre las empresas para ver quién se queda al cliente, y cada vez es una guerra de precios, no de calidad. Cuando hay compañías de guardias que tienen registros de empresa socialmente responsable, mejor lugar para trabajar, ISOs de todo tipo, ISOs 9000, 14000, 31000, 2010, etcétera, y otras compañías que no tienen nada y pueden darse el lujo de dar un precio baratísimo porque eluden los impuestos, no pagan sus cuotas del IMSS, y entonces se vuelve una competencia desleal. ¿O la capacitación? No, pues capacitación y hablar, olvídate que le van a dar es muy necesaria para el guardia. Así es. Y luego súmale la rotación por esa baja de sueldos. Esas empresas tienen una rotación de hasta el 200% anual. Quiere decir que por lo menos te van a cambiar de guardia 2 o 3 veces al año. Entonces, se pago poquito, pero bueno, pues recibo poquito. Pero entonces, ¿para qué lo quiero? Entonces yo les diría, si no pueden pagar una buena empresa de vigilancia, una buena empresa de guardias, pues a lo mejor no tienen tanto riesgo. Cuando comparen lo que están perdiendo contra lo que les cuesta la seguridad, van a ver que la seguridad es cara, pero es más caro no tener seguridad. Sí. Entonces, un amigo le decía a su jefe, porque él trabaja en seguridad en una empresa grande, es que pues, no nos han robado ya, entonces ya no estamos tantos guardias, ¿por qué no quitamos la mitad? Y le dice, oye, ¿no se te han metido a robar a tu casa? No, pues quita las puertas, no las necesitas, ¿no? Nunca se te ha metido nadie. Necesitamos tener una frontera, necesitamos tener una barrera, una protección. Si ya no tengo pérdidas, no debería de quitar los guardias, porque sé que en cuanto los quite voy a tener pérdidas. Sí. Pero esos guardias los tengo que tener bien motivados, bien pagados, bien tratados y bien seleccionados y bien supervisados, porque de lo contrario esa gente se va a ir o nos va a traicionar. Así es. Y bueno, ahora la cuestión de los secuestros y la seguridad. Pues está muy de la mano, porque precisamente
Se ha demostrado, y por desgracia, como dice un amigo, el secuestro es un delito de alta traición, porque lo cometen las personas cercanas a la víctima. En el 90% de los casos, siempre hay una persona cercana ligada a la víctima. Puede ser un vecino, puede ser un socio, un empleado, un competidor, un rival económico, puede ser un familiar ofendido, puede ser la expareja o la nueva pareja o la pareja que nadie sabe que tiene. En fin, hay muchas causas detrás de un secuestro y todo tiene que ver con las malas relaciones de personas que están cercanas a nosotros y no las conocemos y no las sabemos. Un empresario que tiene 30 empleados tiene 30 riesgos. Un empresario que tiene 1.500 empleados tiene 1.500 riesgos. ¿Por qué? Porque cualquiera de ellos puede dar la información de a qué horas llega, a qué horas se va, qué carro trae, qué placas tiene, cómo se llama su familia, etcétera. Y lo peor es que además a través de las redes sociales, ahora muchos de los empresarios aceptan dentro de su red de contactos a sus empleados de la compañía. Sí, muchas veces. ¿No? Sí. Entonces, pues ¿cómo no voy a aceptar al gerente? Y el gerente, pues ¿cómo no va a aceptar a su asistente? Y el asistente, pues ¿cómo no va a aceptar a su primo? Y su primo es delincuente, ¿no? Entonces, simplemente jalan el hilo a través de la red social y dan con toda la información del titular. ¿Por qué? Porque las puertas están abiertas. Entonces, pues es una combinación entre una muy mala selección de personas, el no cuidar la información que tenemos y el manejar con libertad las redes sociales y poner atención. Entonces, mi consejo para las personas que quieren estar tranquilas en caso para los temas de extorsión y secuestro, es asegúrense de las personas que los rodean. Si tienen total confianza en sus familiares y amigos más cercanos, extiendan el círculo a los que siguen. Entonces vamos a revisar la sirvienta, los choferes, los amigos de los amigos, los colaboradores. Y de alguna manera también cerrarnos a la información que difundimos, que divulgamos. Tuve un caso de un cliente que le robaron su computadora, estaba muy preocupado porque tenía fotos de su casa de campo, de su velero, de sus paseos, de sus cuentas de banco en la computadora, en fin, tenía toda su vida abierta en el equipo, ¿no? Y como son tan portátiles, pues ahora caben en un bolsillo y andamos cargándolo para todos lados. Sí, por ejemplo el robo de teléfonos. El robo de teléfonos es lo más fácil que hay, abrir un teléfono. Uno le pone un password, que está con la huella digital, y llegan estos expertos hackers, lo abren en 10 minutos y ya tienen visibilidad de las fotos de tus hijos, de tus cuentas de bancos, de tus correos, de lo bueno y de lo malo. Y hay equipos que están a la venta que incluso pueden extraer las fotos que hayas borrado, los correos, los WhatsApp, todo lo que hayas manejado lo pueden recuperar de la computadora, del teléfono o de la computadora. Y les toma menos de 1 hora o 2 horas hacer un análisis completo de toda la información de tu equipo. Entonces es importante saber qué le metemos a los teléfonos. Nos volvemos dependientes. Sí, nos volvemos dependientes, pero pues también, imagínate, tu teléfono te puede traicionar. Sí. Porque bueno, ¿quién más sabe de ti que tu teléfono? Sí, tú entonces, quieres una prueba, la verdadera prueba de amor es déjale el teléfono a tu pareja. Con el password. Sí, ahora sí, esa es la verdadera prueba de amor. Esa es la verdadera prueba de amor. Pues esa es una de las cosas importantes acerca de la parte de la confiabilidad, el control de confianza y el manejo de la información. O sea, si ustedes cuidan su información, si ustedes cuidan la gente que tienen a su alrededor y le meten procesos y procedimientos, que sería el siguiente punto, ustedes tienen esos 3 triángulos que van a ser su barrera de protección, su seguridad personal y empresarial. Y en la parte de procedimientos, pues tiene que ver con las reglas de doble hombre. La regla de doble hombre es muy sencilla: nadie puede meter o sacar dinero, nadie puede autorizar si no vienen 2 firmas, y las 2 firmas tienen que ser de 2 personas que no tengan un vínculo que pueda ser que sean novios, que sean amigos, que sean parientes, etcétera. Una compañía donde trabajé, resulta que en la bodega donde tenía las refacciones para sus vehículos, tenía yo al gerente, al encargado de la seguridad de ese complejo, que era empleado de la empresa, y la compañía de guardias que él supervisaba. La persona que se encargaba de supervisar todos esos elementos de seguridad era una dama.
Cuando revisé bien, esa dama era esposa del empleado. Y los dos encargados de turno eran sus dos hijos. Y era una empresa completamente institucional, que tenía registros, que era socialmente responsable, era una empresa que estaba en los programas de sustentabilidad y ecología y todo, pero no había bajado tampoco ese empresario la lupa y darse cuenta que había permitido que las recomendaciones de los propios clientes llegaran al punto en donde metiera a su familiar como guardia. Entonces, cuando te das cuenta que el empleado, su esposa y sus dos hijos manejan la seguridad de un almacén donde hay millones y millones de dólares de producto y en un año se les pierden 3 millones de dólares de refacciones, pues tú te imaginarás el tamaño del problema. Entonces, llegas a las empresas y te encuentras con esas cosas y dices, ¿cómo nadie lo vio antes? ¿No? Pero es porque muchas veces el enfoque del empresario, que es lo correcto, está en hacer negocios, en el core de la empresa. Mi negocio es vender palomitas, no tener guardia. Entonces mi negocio es las palomitas. Pero si no encargan a alguien para que se haga cargo de esas actividades, al cabo del tiempo, como pasó con esta empresa, pues ya tenían años minando y minando y minando a la organización a través del robo de refacciones. Entonces, y eso pues es uno de los ejemplos, de los muchos ejemplos que tenía esta compañía como riesgos. Entonces yo les diría, deleguen en alguien de su superconfianza la responsabilidad de la seguridad si ustedes no están en ello, y dejen que los expertos los asesoren, y pues zapatero a tu zapato, ¿no? O sea, un empresario, un emprendedor, pues tiene que enfocarse en su negocio, y si su negocio no es la seguridad, debe de acudir a los profesionales. Así como, y la verdad es que es una pena, pero cuando hablamos de derecho, buscan un abogado. Sí. Cuando hablamos de sistemas, buscan a un ingeniero en TI, ¿no? En TI, Information Technology. Pero cuando hablan de seguridad, contratan un guardia que antes trabajaba de microbusero o era albañil. Entonces, sí, yo pregunto, bueno, ¿dónde estamos? Nos quejamos de que el país está con una seguridad terrible, pero en donde podíamos tener una contribución que es cuidar nuestro pedazo, se nos olvida hacerlo. Sí. Y gastamos un muy buen sueldo en un ingeniero de sistemas, en abogados, en vendedores, porque es muy importante las ventas, pero el que va a cuidar todo eso, no le pagamos una miseria. Muchas de las veces así pasa. Y eso ha provocado que la seguridad privada se venga pues muy para abajo. O sea, hoy es más fácil ser un empresario que está en la ilegalidad que ser un empresario legal. ¿Por qué? Porque el gobierno supervisa lo que puede controlar, lo que puede ver. Las empresas que tienen un registro ante la Secretaría de Seguridad Pública Federal les exige que todos los guardias se den de alta en el Sistema Nacional de Registro y Control de Empresas de Seguridad Privada y que todos tengan su CUIP, que es un registro único para personal de seguridad. Y entonces ellas cumplen y los mandan a registrar y vienen todas las huellas digitales de los dedos, de las palmas, de los costados, fotos de frente, de perfil, como si fuera una ficha de delincuente para el registro nacional. Sí. Y las empresas que están en la ilegalidad no hacen eso. No. Entonces, al que mejor se porta, peor le va, porque más tiene que pagar por cada registro. Sí, y las empresas ilegales es así, contratan a quien sea. Lo paran afuera del metro y contratan quien venga. Pueden ser delincuentes, campesinos, desempleados, deshonestos, como sea, no importa. Ellos tienen que cubrir la vacante y como además tenemos una tradición aquí en México, es todo urge para ayer. Sí. Entonces la selección del personal nos urge y se brincan pasos. Buscamos contratar a una persona y decimos, ya me urge, es que todavía no me hace sus psicométricos, ya pásalo, ya luego que los haga. Acabo de tener un caso de una investigación en donde un empleado se llevó el vehículo de la empresa, la computadora de la empresa, el teléfono de la empresa y los clientes de la empresa, que eso duele más. Sí, pues y les digo, préstenme su socioeconómico para analizar el expediente. Todo estaba vacío. Y le preguntan a la persona de recursos, ¿qué pasó? Dijo, es que teníamos tanta prisa que luego dijo que venía a llenarlo. Y pues nunca regresó a llenarlo. Y como había tanto trabajo, pues se nos olvidó pedírselo. Si se echaran un clavado, ¿cuántos casos de esos no tendría esa compañía? Pero el problema es que ahora no sabíamos bien su nombre, dónde vive, a qué se dedica, dónde trabajó, dónde localizarlo, nada.
Bueno, a lo mejor por los clientes. Sí, tal vez. Entonces, pero les puede vender la cartera a la competencia, y entonces sí, ya no va a haber manera. Pues sí, así es como pasa y así es como está en riesgo latente casi todas las empresas al no tener ciertos procesos y procedimientos y cubrirlos. Claro. Y bueno, háblanos acerca de los análisis de riesgo. Bueno, una de las cosas más importantes que un empresario tiene que hacer es conocer los riesgos de su negocio. Y los riesgos pueden ser los riesgos comerciales, pueden ser riesgos operacionales o pueden ser riesgos a la seguridad. Entonces, dentro de los riesgos a la seguridad, que sería la parte que nos toca platicar, es qué tan vulnerable está tu compañía para los diferentes riesgos que la pueden agredir. Pueden ser los socioorganizativos o pueden ser los de origen natural. En un estudio de riesgo yo te diría vale la pena revisarlos todos de una vez. Los de origen natural, que puede ser inundaciones, sismos, incendios, cualquier otro tipo, y todos los tornados que ahora se han puesto de moda, están de moda, y los socioorganizativos, ¿no? Que pueden ser fraudes, robos, homicidios, secuestros, extorsiones, robo de información, venta de información o de producto, robo hormiga, una serie de cosas, fraudes. Entonces, el propósito de un estudio de riesgo es analizar la seguridad de la compañía de manera integral. Entonces, un verdadero profesional de la evaluación de riesgos debe de considerar todos esos aspectos. Y ya hay una norma, la ISO 31000-2010, que se encarga de tener todos los patrones completos. Y nosotros manejamos un software, una plataforma en internet que te permite mapear perfectamente todos esos riesgos y tenerlos incluso ponderados. Sabemos que hay una cosa que le llaman la gráfica de Pareto. La gráfica de Pareto nos dice que muchas veces el 80% de los daños que una empresa sufre o puede sufrir puede ser ocasionados por un 20% de riesgos. Entonces, nuestra labor es encontrar esos 20% de situaciones de riesgo que pueden generar el 80% de las pérdidas de la empresa. Y sí, pues el secreto es tener la metodología, la herramienta que te permita tenerlo de manera gráfica, de manera porcentual, de manera perfectamente mapeada, y después de eso puedas asignarle objetivos específicos para cada riesgo. Es decir, bueno, vamos a mitigar este riesgo con estas 4 medidas, y este otro riesgo con estas 2, y este otro riesgo con esta medida queda. Y hay algunas medidas que son casi gratis, como vamos a hacer un procedimiento para esto, o vamos a hacer un manual para que la gente no cometa estos riesgos. Pero hay veces que hay que hacer una inversión y decimos, ¿sabes qué? En este caso, por el tipo de riesgo que tenemos, vamos a reforzar con infraestructura. Y ahí entran, pues puede ser desde un blindaje, unas cámaras, un sistema de detección, sensores, passwords, firewalls, etcétera, que son con lo que tú construyes tus barreras físicas y electrónicas de protección. Pero antes de eso hay que saber cómo definir un riesgo, ¿no? Que el riesgo, pues de alguna manera se forma en el momento en que confluyen el impacto de un evento contra la probabilidad de su ocurrencia. Mientras mayor sea el impacto, mayor sea la ocurrencia, mayor es mi riesgo. Y después entras en las ponderaciones donde este es de poco impacto pero de mucha probabilidad, este es de mucho impacto pero es muy poco probable que suceda, y trabajas con esos para establecer tus prioridades. Ya cuando tienes tus principales 20 prioridades o el 20% de tus riesgos están perfectamente mapeados, ya sabes en qué enfocar tu energía, ¿no? El empresario muchas veces no tiene tiempo para hacer eso, ni tampoco tiene experiencia para hacerlo, pero ya hay una herramienta que lo puede hacer. Entonces él lo puede hacer o puede delegar a alguien del equipo que haga esa labor, y lo puede consultar en línea y puede estar viendo cómo su gráfica se mueve automáticamente conforme van dando de alta medidas que se van cumpliendo. Es muy interesante. Pues aquí tienen al experto. Sí, entonces, bueno, yo sé que tienes un servicio canino. Cuéntanos acerca de él. Mira, hay empresas que se están tratando de certificar en NEC, que es el nuevo esquema de empresas certificadas que está impulsando el SAT, ¿no? La Secretaría de Hacienda, y es para fortalecer los mecanismos de seguridad para las empresas exportadoras. Todas las empresas que exportan deberán tener sus registros NEC, las empresas transportistas y finalmente las empresas aduaneras
y las empresas de mensajería. Todas tendrán que pasar por ese proceso de certificación para que puedan cruzar libremente al territorio americano, que es nuestro 80-20, como decimos, ¿no? Sí. De exportación. Y parte de esos requerimientos son que las compañías tengan procesos de prevención de envíos de droga al extranjero. Y no hay mejor herramienta en el mundo que los perros detectores. Han inventado detectores electrónicos de narcóticos y de explosivos que cuestan 70, 80 mil dólares, son portátiles, sí, muchos de ellos, pero requieren mucha calibración, son susceptibles a temperaturas, humedades, problemas de voltaje, mantenimiento, etcétera. Y yo les puedo decir que el ciclo de vida de un perro detector de narcóticos puede ser de hasta 8 años, y un equipo electrónico no creo que te dure ni la mitad. Además el mantenimiento, y todo. Y pues, entonces, los perros han demostrado que son capaces de aprender cualquier cantidad de aromas. Hay perros que han demostrado que tienen una memoria para más de 500 aromas, que pueden distinguir perfectamente entre uno y otro, y que pueden captarlo a kilómetros de distancia con micropartículas que resultaría imposible poderlas ver y poderlas detectar para el ser humano. Pero ellos tienen esa capacidad, y además lo hacen como si se estuvieran divirtiendo. Sí. Mucha gente dice, no, pobres perros, los drogan para que luego anden buscando la droga. Eso no se puede hacer, porque cuando tú drogas a un perro le pasa lo que a una persona. ¿Qué le pasa a una persona drogada? No, pues no quiere trabajar, se le cambia el humor, se muere pronto, sí, y un perro es una inversión. Sí. Entonces, la forma de trabajar con los perros es hacerlos que ellos se diviertan. Para que un perro detecte drogas tiene que pensar que está jugando. Le avientas la pelota y el perro va por ella. Y entonces lo que haces es como que la avienta y el perro va, olfatea, busca el aroma y regresa por su premio, y pues le das la pelota. O le das un premio alimenticio, una croqueta, una salchicha. Porque los perros eso es lo que los motiva. Y lo que hemos descubierto es que hay perros que pueden detectar, por ejemplo, dinero oculto, que el dinero huele. Pueden detectar armas, pueden detectar precursores de narcóticos, pueden detectar una gran cantidad de cadáveres, pueden detectar, por ejemplo, cuando sí, hay terremotos y eso, personas desaparecidas. Y bueno, ¿quién no lo ha visto en el cine? Cuando se escapa alguien de un reclusorio, sí, lo que hacen es que le dan un poco de la ropa del delincuente y lo sueltan y van y los encuentran. Sí. Entonces, pues uno pensaría, debe ser carísimo, y no, realmente un servicio de protección canina es muy económico en el sentido del costo-beneficio. Y hoy las empresas serias, las empresas que quieren exportar y que quieren cumplir con el SAT, están adquiriendo perros, ya sea en esquemas de visita temporal, aleatoria, o en esquemas de renta, o en esquemas de compra. Pero se están haciendo porque además es un requisito que ya puso el gobierno. Así es. Si quieres exportar y quieres tener tu registro, pues tienes que tener animales para que garanticemos a nuestros vecinos que no les estamos mandando drogas, esa basura. O otras cuestiones. Otras cuestiones. Y pues bueno, finalmente, danos dónde te pueden localizar, dónde te pueden contactar. Ay, muchas gracias. Porque bueno, sabemos que va a haber muchos interesados en estas cuestiones. Bueno, estoy a sus órdenes. Como les digo, mi nombre es Sergio Barquet, el que guste anotar. Nuestra página es www.ptp.mx, así de fácil. People Trust Protection es el nombre de la organización, People Trust Protection, y las iniciales son PTP. Búsquenlo en www.ptp.mx o en el teléfono de nosotros en el 5562-7351, que es muy fácil, 62, luego 73, que es como uno más de cada uno, y luego dos menos, 51, bueno. 627351. Ahí nos encuentran, y con mucho gusto los visitamos, los ayudamos en cualquier problema que estén teniendo. Estamos dedicados a apoyar a la industria en los temas de consultoría en seguridad. Les ayudamos a seleccionar empresas, a solucionar problemas, a encontrar el culpable, a mejorar sus procesos, a certificarse en los esquemas como CITIPAT y NEC, y en muchas otras cosas en las que les podamos ayudar. La idea es sumarnos y créanme, también somos emprendedores y estamos impulsando al país desde nuestro lado. Pues muchas gracias, Sergio, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, público televidente, y pues seguimos con ustedes como todos los lunes en la Agenda del Emprendedor. Agradecemos mucho a nuestro equipo de producción y pues síganos sintonizando en este su programa. Soy Yasmín Lujano y bueno, Raúl Fraga nos acompañará en el próximo programa. Salud.